Y empezamos esta noche con una serie preciosa que se llama Las moscas muertas. Y vamos a ir al libro de Eclesiastés. Por favor, ubíquese allí. Libro de Eclesiastés, capítulo 10. Por favor, abra su Biblia. Le doy tiempo. Eclesiastés, capítulo 10. Dice la palabra, leo la versión nueva, traducción viviente. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Le leo nuevamente esta cita en esta traducción preciosa. Dice la palabra: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, mire lo que dice, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Gloria a Dios. Esta porción de la palabra nos está enseñando el peligro que conlleva una pizca de necedad. Una pizca, solo se necesita un poquito, una gotica, menos de 1 gramo. Dicen en la versión Reina Valera del 60, las moscas muertas hacen heder, pudrir y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hay una versión muy hermosa que se conoce como la Biblia del Oso del año de 1573, de las primeras versiones traducidas al, al castellano. Dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al ungüento del especiero, y al estimado como por sabio y honroso una pequeña locura. Hay otra versión que es la versión que se conoce como Dios habla hoy estándar de 1994. Una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Cuenta más la tontería más ligera que la sabiduría más respetable. Ojo, cuenta más la tontería más ligera que la sabiduría más respetable. Tremendo. Hay una nueva versión internacional que dice: las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Muy interesantes todas estas versiones. Debemos pensar y meditar en este versículo. Como ya se los mencioné, hoy empezamos con la serie que se titula Las moscas muertas. Las moscas muertas. Y vamos a pensar y a meditar. Dice otra versión: una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. ¿Qué tal si usted cambia mosca muerta por necedad o locura y la palabra perfume por testimonio? Una necedad pequeña o locura pequeña echa a perder el buen testimonio. Cuenta más la tontería más ligera que la sabiduría más respetable. Amén. Pero hoy
Vamos a hablar de una mosca, una nada más, una mosca, que efectivamente echa a perder el buen testimonio. ¿Quién es el perfumista? Usted y yo. Usted y yo somos los perfumistas. ¿Quién es el perfume? Su testimonio. ¿Quién es la mosca? Esa pequeña locura, esa necedad que está allí, que afecta, que daña. Y esa mosca de la que hablamos esta noche es la ira. Tome nota, por favor. La ira. I-R-A. Ira. El 60% de las consultas a nivel clínico, terapéutico que yo he manejado a lo largo de ya casi 2 décadas, la raíz está en la ira. La ira. La ira puede destrozar muchas cosas. No, 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 pero es que a mí no me dura mucho. No, no, lo importante no es cuánto dura. Lo importante es que es pequeña. Es un momento pequeño. Fue un breve espacio de ira. Fue un breve momento en el que usted hizo o dijo cosas. Ira. Pero antes de empezar con esta mosca muerta que daña el testimonio de muchos creyentes, tenemos que decir en honor a la verdad que la ira no siempre es pecado. No siempre. Airaos, pero no pequéis. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios está airado. En el Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si decimos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues fíjese usted, en todo tiempo manifiesta su enojo. Lo dice la Biblia, Salmo 7, versículo 11. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 5 dice, Jesús se le quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. ¿Sabía usted que una de las cosas que enoja y entristece a Dios es la dureza del corazón? Enojado. El libro de Efesios, versículo clásico, una perla del cristianismo, pero que lamentablemente es muy olvidada, subvalorada en el diario vivir por nosotros los creyentes, dice la palabra, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta que termine el día. Y en eso nos hemos vuelto expertos, sobre todo cuando estamos muy ofendidos y muy enojados. Entonces tenemos que aclarar que no siempre la ira es un pecado. En el Nuevo Testamento son usadas dos palabras griegas para definir la palabra ira. Por un lado está la palabra orge, sin H y con G de gato, orge, que significa pasión, energía. La otra palabra es tumos, que significa agitado, ebullición. Entonces, eso es lo que es la ira. La ira es una emoción excesiva, es una pasión incitada.
por un sentido de daño, por un sentido de agresión o de un sentido de injusticia. Cuando usted se ve frente a un daño, una agresión, un trato injusto o una acción injusta, es muy probable que a usted le dé ira, que se despierte esa energía, que se despierte esa agitación, esa ebullición. Se suben los humos a la cabeza, se sube la sangre a la cabeza y puede ser en cuestión de segundos. A veces es una expresión, a veces es una palabra. Nos hace perder la compostura, nos hace perder el buen comportamiento, la decencia. No nos permite, no nos deja pensar esta mosca muerta que muchas veces daña nuestro testimonio. Se lucha o hacia alguien más. Entonces la ira es una energía que podemos sentir los seres humanos y claro, la podemos sentir porque Dios nos dio la capacidad de sentirla, con la intención de ayudarnos a resolver problemas, de solucionar y afrontar situaciones, de protegernos del peligro, etcétera. Pero debemos tener cuidado porque si esa ira se sale de su cauce natural, vamos a tener graves problemas y vamos a terminar pecando y haciendo mucho daño. Gente por ira han perdido su trabajo. Gente por ataques de ira han dañado a sus hijos. Gente por ataques de ira han dañado su hogar. Han destrozado relaciones. Han dañado oportunidades. Han dañado y han cerrado puertas. Hay ejemplos de ira bíblica. El caso del apóstol Pablo con Pedro, por el mal ejemplo que éste estaba dando. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14 dice la palabra, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, está hablando el apóstol Pablo, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles. Hipócrita, Pedro. Usted es un hipócrita, hermano. Usted es un hipócrita. Pablo estaba molesto, tenía ira y lo confrontó porque Pablo se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y le dijo, eso está muy mal hecho y eso no es correcto. Porque usted es uno cuando están los gentiles y es otro cuando está con judíos. Este es un ejemplo. Está el ejemplo de David, disgustado al escuchar al profeta Natán compartirle una injusticia. Cuando el Señor envía a Natán para que hablara con David, y cuando se presenta ante David, le dice, dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre, y el rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no, pero el rico tomó del pobre la única que ésta tenía. ¿Usted qué haría? David no entendía que le estaban hablando de él, pero se airó, se molestó. En ese momento él no pecó. Por el ejemplo que se le estaba presentando, se indignó y se molestó. Pero ya después, el profeta lo confronta y le dice, le estoy hablando de usted, pero ese ya es otro tema. Pero se molestó. Tenemos también de cómo Jesús se molesta porque algunos judíos habían corrompido la adoración en el templo en Jerusalén. En el libro de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 18, dice la palabra, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas
Estaban instalados en sus mesas, a los que cambiaban dinero. Y mire usted cuál fue la reacción del Señor Jesús. Empezar a volcar. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y dice, entonces haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, los echó juntamente con sus ovejas, mejor dicho, los sacó con todo. Botó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, derribó sus mesas. Y a los que vendían sus palomas les dijo, saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Ese es un ejemplo de una ira bíblica. Y fíjese que en estos ejemplos, en ninguno de estos ejemplos de ira se involucra una autodefensa, sino que se involucra la defensa de otros o la defensa de algún principio o un valor. La pregunta es, ¿en qué momento la ira se puede convertir en un pecado? Bueno, por un lado, se puede convertir la ira en un pecado cuando literalmente es motivada por el egoísmo. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 20, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Otra vez, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira humana jamás producirá una vida justa. Nunca, jamás. Es decir, usted con ira no va a solucionar las cosas. Usted con ira no va a solucionar el menosprecio de sus hijos. Usted con ira no va a menospreciar la rebeldía de ellos o la desobediencia. No, no, no. Con ira no se logra eso. Porque dice la Biblia que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, cuando usted entra en una ira motivada por un egoísmo, es decir, por cosas que usted simplemente quiere o cosas que simplemente usted considera que deben ser así, esa ira se le va a convertir a usted en un pecado. Otro caso en el que la ira se convierte en un pecado es cuando en la manifestación de esa ira el objetivo de Dios es distorsionado. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de ¿quién? De Dios, para la gloria de Dios. Entonces, cuando usted manifieste ira, debe asegurarse que haya un objetivo de Dios en esa ira. Ejemplo, yo me puedo airar con mi hijo porque en el colegio no se está comportando como debe. Esa ira es justa, claro, pero debo cuidar que esa ira no se salga de un objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que mi hijo sea diligente, salga adelante, se comporte como debe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa ira no se debe salir de ese objetivo. Si en medio de esa ira yo empiezo a insultar, a dañar, a maltratar, entonces me estoy saliendo de ese objetivo divino y estoy empezando a pecar. Otro caso en el que la ira se vuelve pecado. Cuando usted permite que la ira persista. Supongamos una situación X.
Digamos que a usted a alguien le faltó al respeto. Vamos a suponer eso. Y usted por causa de eso se airó. Digamos que la persona a usted le pide perdón. Y usted permite que esa ira persista. Pongamos otro caso, que es muy común, el caso de las ofensas en las parejas. Usted se molesta, está herido, está herida. Y usted permite que esa ira persista, aunque usted no ofendió, aunque usted no abrió la boca, aunque usted no insultó, no fue vulgar, la ira la tiene en su corazón. Es que acordémonos que aquí no se trata con Dios, no se trata de lo que se ve, se trata de lo que hay en el corazón. Entonces usted tiene esa ira ahí acumulada. Y usted permite que persista esa ira ahí. No la evacúa, no la saca. Usted está entrando en pecado. Si se enojan, no pequen. Efesios 4 del 26 al 27. Escuchen, si se enojan, no pequen. No permitan que el enoje les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Cuántas veces los hermanos en la casa se agarran y duran 2, 3, 4, 5 días sin hablarse? O usted con un familiar. O se disgusta con sus hijos y usted retiene la ira. Que no pase de ese día. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra. Otro caso en el que la ira se vuelve pecado, lo encontramos ahí mismo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Mis amados, ustedes y yo tenemos la obligación de crecer cada día y parecernos más a Cristo. Eso es una obligación, es un mandato. Eso no es si queremos. En el versículo 29 del mismo capítulo, Efesios 4, dice la palabra, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Yo le pregunto, ¿cuántas veces en una discusión usted ha sido la persona más vulgar? No, 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 pastor, es que usted no me entiende, es que mire, me la voló, me la voló. Sí, le voló la paloma y le bajó el chulo. El problema es que hay muchos que viven con el cuervo encima, hermano. Ya les hizo nido en el corazón y en la cabeza. Ya de paloma no tienen nada. Puro chulo, cuervo. Entonces nosotros literalmente debemos tener cuidado porque dice la palabra que debemos vivir la verdad con amor. Con amor, lo dice Efesios 4:5. ¿Lo ofendieron? Viva la palabra con amor. ¿Qué significa eso? Si Dios le dice perdone, perdone. Deje tanto argumento, deje de buscar tanto responsable donde no lo hay, Adán. Porque hay muchos Adanes por ahí y hay muchas Adanas por ahí. No, es que usted no se imagina, es que cómo me habló, cómo me miró, es que usted no sabe, es que no, 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 no. Usted es responsable y debe reconocer ese pecado. Viva la verdad con amor. Eso le va a ayudar a crecer hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Ahora, cuando una persona está llena de ira, su garganta se vuelve un sepulcro abierto. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a un cementerio. Yo recuerdo mucho que
tuve la oportunidad de ir, yo era un adolescente, al cementerio de Fusagasugá. Eso fue hace muchos años. Bueno, no tantos tampoco, no exageremos. Eh, y este cementerio estaba, una parte del cementerio había, la tierra se había como movido, había pasado algo, había habido un deslizamiento y habían muchos ataúdes ahí, encima de la tierra. Obviamente ya los cadáveres los habían recogido y los habían, estaban ordenando, pero la vez que yo fui alcancé a ver un ataúd abierto de muchos años, no tenía nada dentro, pero sí había sido el cajón de algún cadáver durante mucho tiempo y se veía inmundo, horrible, feo. Y nos tuvimos que poner un pañuelo para no percibir esos olores. La ira, mis amados, es una mosca que hace perder el buen testimonio, echa a perder el perfume del perfumista. Por favor, medite en la siguiente pregunta. Si a usted el Señor hoy le preguntara, ¿qué testimonio estás dando a tu familia, con los que vives? ¿Qué testimonio estás dando? ¿Usted qué le diría al Señor? Recuerde que a Dios no le metemos los dedos entre la boca y que Él lo sabe todo. ¿Cuántas veces nos airamos y en medio de la ira estamos llenos, la boca está llena de inmundicia y de suciedad? Es como un sepulcro abierto. El libro de Romanos capítulo 3, del 13 al 14 dice, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y amargura. ¿Qué tal si meditamos por un momento, usted que está escuchando este devocional en esta oportunidad a través de nuestro canal en YouTube? Quizás encontró esta predicación en nuestra página en Facebook. Seguramente el Espíritu Santo lo guió a escuchar este tema hoy. ¿Cuántas veces su garganta ha sido como un sepulcro abierto? ¿Cuántas veces su lengua llena usted de ira ha proferido engaño, tratando de manipular las situaciones? ¿Cuánto veneno de víbora hay en sus labios? Usted que me escucha hoy. ¿Cuánto veneno de víbora hay o ha habido? ¿Qué tantas maldiciones han habido en su boca y cuánta amargura destilada? Llena está de su boca de maldiciones y amargura, dice. Entonces, la ira se vuelve pecado cuando usted se llena de maldiciones y amargura y empieza a proferir y a maldecir. Y maldecir no es lo maldigo, no. Maldecir es hablar cosas que Dios no aprueba, es hablar cosas que Dios no glorifican a Dios, no santifican el nombre de Dios. Maldecir es desearle mal a otro, maldecir es promover la división, maldecir es ser vulgar, maldecir es dañar, maldecir es ser altanero, grosero, maldecir es gritar, eso es maldecir. Y eso es producido por la ira. La ira también se vuelve pecado cuando se le permite desbordarse sin ningún tipo de restricción, lastimando a todos los que están a su alrededor. El libro de Proverbios capítulo 29 versículo 11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Escuchaba hoy un devocional que está subido en nuestra página en Facebook, que bendito sea el Señor, ya
Hay varios videos que pasan de más de las 100 vistas, poco a poco, hermano. ¿Sabe qué le sugiero? Deje de mandar tantos memes y tantos chistecitos. Pongámonos un poquito más serios con Dios. ¿Qué tal si usted se mete a la página de Embajadores de Esperanza en YouTube? ¿Qué tal si usted copia un link de uno de los videos, de uno de los devocionales y lo comparte con otra persona y así somos luz para otros? Y lo manda por WhatsApp. Propóngase la meta cada semana, impactar mucha, no poca, mucha gente. Conozcan o no conozcan. Mire los temas y usted, Dios lo guiará y usted dirá, este tema lo necesita tal persona. Este otro tema lo necesita tal persona. Así somos luz. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira. Usted ha visto gente con ira que acaban hasta con el nido del perro. Van diciendo y deshaciendo, van dañando y destrozando a la pareja, a los hijos, a la mamá, al papá, al tío, al primo, al que tengan al lado lo van acabando. ¿Conoce usted gente así en el trabajo? Son necios. Pero dice la palabra que el sabio sabe dominarla. O sea que esta ira, para que no se nos vuelva una mosca muerta, un pecado que echa a perder el perfume, el testimonio de nuestras vidas, tenemos que dominarla, controlarla. La ira solo deja muerte y destrucción por su paso, a su paso. Y generalmente las consecuencias son irreparables. La ira también se vuelve pecado cuando el que está airado se niega, se rehúsa a ser tranquilizado. Guarda rencor, guarda rencor. Por eso dice en Efesios 4:26, si se enojan no pequen. No permita que el enojo le dure hasta que se termine el día. ¿Cuántas veces usted se ha acostado disgustado con alguien, hermano? Y sin mencionar todo lo que esto trae, todo lo malo que trae. El Señor no nos manda a que le expliquemos a Él por qué estamos tan ofendidos y por qué esa conducta. Él nos manda a obedecer, que no nos debemos dejar dominar por la ira. Hogares se han acabado por gente iracunda, que no quisieron perdonar, invadida el alma como un cáncer de rencor, de ira, resentimiento, altivez, orgullo, prepotencia, autosuficiencia, etcétera. Empresas se acaban por ira, sociedades se acaban por ataques de ira, amistades se acaban por ataques de ira, puertas se cierran por ataques de ira, oportunidades se pierden por ataques de ira que duran un minuto o dos. Hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ustedes ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Y la constancia debe llevar ¿a qué? Al feliz término de la obra, para que sean perfectos e íntegros. Eso es lo que Dios espera, que en usted y en mí haya integridad sin que nos falte nada, dice la palabra. Entonces la ira se puede manejar bíblicamente, sí, señor. Si usted es una persona que falla por este tema, como digo yo coloquialmente, se le zafa la cadena, pierde el control. Usted debe reconocer que la ira en su vida es un pecado y arrepentirse de eso. Porque mucha gente dice, sí, yo reconozco que a mí me dan ataques de ira y yo la embarro y cometo errores, pero no tienen dolor por ese pecado.
No entienden que es un pecado, que ofende profundamente a Dios. Y quien encubre su pecado jamás prosperará. Dice la palabra en Proverbios 28:13. La ira es una suciedad que nosotros tenemos derivada de otros pecados. Es una suciedad. Pero primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted ha estado lejos de Dios, ¿qué viene? Suciedad. ¿Y usted quiere que en una semana Dios le limpie meses y años de estar lejos de Dios? No, señor. Así no es. Usted y yo somos predestinados a ser transformados según la imagen de su Hijo, esto es Cristo. Y Dios tratará de una manera o de la otra. Pero Dios tiene el principal objetivo y propósito, qué pena con los predicadores de la prosperidad, desbaratarles toda esa mentira, que es bendecirlo, que es prosperarlo, que es verlo rico, que es verlo bien, exitoso, en el primer lugar en todas las cosas. No, señor, el principal objetivo de Dios en la vida de un creyente, de un hijo suyo, es que usted cada día sea conformado más y más a la imagen y a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Romanos 8:28-29. Entonces tenemos que entender que la ira debe ser reconocida como un pecado y un pecado grave. Mi amado hermano iracundo, mi amada hermana iracunda que me escucha en esta hora y en esta oportunidad. Usted debe ir al lugar secreto, doblar sus rodillas y reconocer ante el Señor que usted es una persona iracunda. Y usted sabe si Dios le está hablando a través de este burro que está hablando en este momento. Quizás sus problemas radican en el manejo de la ira y usted no la ha podido superar, ni manejar, ni controlar porque usted no la reconoce como un pecado y un pecado grave y debe reconocer que es un pecado. Señor, perdóname, porque muchas veces a los ataques de ira simplemente decimos, ay, es que es mi carácter que es muy fuerte, me falta controlarlo. Hay un pecado y se llama ira. Es pecado. Y debemos tener cuidado. Y así como el Señor es lento para la ira, como lo dice en el Salmo 145:8, también nosotros debemos ser lentos para la ira. No, pero para eso sí somos rápidos. Somos lentos para orar, lentos para ayunar, lentos para consagrarnos, pero cuando se habla de ira, hermano, ahí estamos en el primer lugar. No nos gana es nadie. No, Señor, hazme lento para la ira. La ira enceguece, no lo deja usted coordinar, pensar. Después de que usted arma el polvero, el incendio, se da cuenta de las ruinas y dice, me equivoqué, la embarré, ofendí, dañé, otra vez, otra vez. Entonces nosotros debemos entender el peligro de la ira, el peligro. Hay un término que se llama sevicia psicológica. Es actuar sin compasión, de manera implacable, de manera vengativa. De manera vengativa, me hicieron, yo la hago. Y aplican la ley del talión. No me da, no le doy. Me hizo, le hago. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19.
Y cuando se habla con un iracundo, el iracundo se justifica y dice, es que usted no sabe. Es que usted no sabe con quién trato yo, entonces así me voy untando. Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Dice la palabra en Mateo 5:43-48. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo os digo, Cristo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Mire el mandamiento. Amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Estas 3 semanas últimas me ha puesto el Señor a practicar este versículo por el trato que he recibido de varias personas y de diferentes fuentes. Y ahí me mantengo. Señor, tú dices, amar a sus enemigos es orar por ellos y desearles que conozcan del Señor y que se arrepientan. Eso es amarlos. Amarlos no es ser compinche con ellos, no, 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 es orar por ellos, es interceder por ellos. Es pasar por alto el agravio, es pasar por alto la ofensa, es perdonar, es bendecir, es dar el brazo a torcer. Vivamos la verdad con amor para que crezcamos cada día más, más y más. Y entendamos, mis amados, la respuesta apacible aparta la ira. La respuesta amable calma el enojo. Pero la respuesta agresiva, dice la palabra, le echa leña al fuego. Si hay fuego en su vida, encendido por la ira, ¿qué tal si empezamos a apagar ese fuego? ¿Qué tal si damos el brazo a torcer?